Damos inicio al capítulo 24 del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras. Hoy iniciamos el recorrido por los 24 capítulos del segundo libro de Samuel. Esta es la continuación de los 31 capítulos del primer libro. Se dice que fueron escritos por el profeta Samuel, del que tomaron su nombre. Estos episodios contados en estos libros datan de los años 1070 a 975 a.C. aproximadamente, cuando comenzaron a gobernar los reyes al pueblo de Israel. Ya sabemos que esta no era la voluntad de Dios para este tiempo, pero la insistencia de los hebreos al querer imitar las naciones vecinas hizo que el Señor les complaciera, no antes sin decirle que esto les traería muchos sufrimientos y opresión, ya que Él pretendía instaurar en Israel un reinado eterno, justo y santo, en cabeza de Jesucristo, su Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos se adelantaron a los propósitos de Dios y rechazaron el gobierno de los jueces y los sacerdotes, siendo que estos no tenían la categoría de los reyes, ni tampoco podían mantenerse en gobierno por mucho tiempo, lo que impedía que hubiese corrupción. ¿Recuerdan que en capítulos anteriores les he mencionado que en la Biblia hay libros gemelos porque cuentan las historias muy similares? Pues le diré que Primera de Crónicas es el gemelo de este libro, ya que ahí encontrará las historias que aquí se narran, sobre todo en los capítulos del 11 al 21. Se sorprenderá usted de cómo la inspiración del Espíritu Santo mantiene el hilo conductor con la misma historia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Terminamos Primera de Samuel con la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, quien no supo aprovechar este gran privilegio y por desobediente y rebelde lo perdió todo y llevó a su familia al exterminio total. Ahora empezamos a caminar por Segunda de Samuel para encontrarnos con David, el personaje central, ya que todos los capítulos se refieren a él, narrando sus triunfos y derrotas, sus errores, las consecuencias de sus pecados. También reconoceremos el inmenso amor por Dios que demostró David en cada uno de sus actos, de tal manera que este ser imperfecto pudo ser tipo de Jesucristo, ya que David, siendo de la tribu de Judá, pudo fungir como sacerdote en algunas ocasiones, como adorador, cantor, compositor de salmos y danzarín. Aún se atrevió a usar el efod, vestidura sacerdotal, y a comer de los panes de la proposición, del cual solo podían tomar los levitas. David fue entonces rey, profeta, sacerdote y pastor. Tal como Jesús, quien viniera del linaje de David y de la tribu de Judá, llegó a ser rey, profeta, pastor y sumo sacerdote por descendencia de Melquisedec, rey de Salem. Y para todos nosotros comprendiéramos hoy que a pesar de no ser de la raíz hebrea ni de la tribu levita, podemos ser, como dice la Escritura en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Siempre me he preguntado cómo David pudo ser tan agradable a Dios, siendo que cometió tantos pecados. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el verso 22, se nos dice: tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y en la medida que avanzamos en este recorrido, usted descubrirá la grandeza de un corazón humilde, agradecido, temeroso, con una sensibilidad y amor desbordante que le imposibilitaba odiar a sus enemigos y mucho menos vengarse. Si era necesario sacrificarse, a lo sumo lo haría con tal de no hacerle daño a quienes respetaba y amaba, tal como sucedió con el rey Saúl, quien procuraba matarle, y ni aun así David se atrevió a levantar su espada contra él, ni tampoco dejaba que otros lo hicieran, porque para él el rey se respetaba, puesto que era el ungido de Dios. Figúrense que cuando David se entera de que el rey Saúl y su hijo Jonatán, su gran amigo, han muerto en batalla, él sufre y llora desconsoladamente quien fuera su peor enemigo. Y el amalecita, que va a darle la razón, creyendo que se va a ganar su favor, le sale el tiro por la culata, como decimos nosotros vulgarmente, puesto que David se enoja tanto al saber que él le ayudó a enterrar la espada con la que se suicidó, que enseguida lo manda a matar.
Leamos esta historia en 2 de Samuel, en el capítulo 1, en los versos 13 en adelante. David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó a David uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Hago un paréntesis. Cuando Dios te diga que no dejes vivo a tus enemigos, es mejor obedecerlo. Si no, miren el ejemplo del rey Saúl, a quien Dios le ordenó que matara a todos los amalecitas. Como no le hizo caso, en mano de uno de ellos murió. ¿Se fijan las virtudes del corazón de David? Cuando se enteró de que el rey había muerto, otro se hubiera alegrado, puesto que él sabía que una vez muerto Saúl, él sería el nuevo rey, y además iba a dejar de estar huyendo, pero su nobleza fue mayor y fue superior a sus intereses personales. Cualquiera pensaría ahora que él tenía el camino libre para que se cumpliera la profecía en la cual el profeta y sacerdote Samuel lo ungió para que llegara a ser rey, y no tendría ningún problema para ocupar su cargo. Pero no fue así. Muchas veces hay que luchar y arrebatar las bendiciones de Dios, así como le tocó al pueblo hebreo pelear para poseer la tierra prometida. Ahora le tocaba a David batallar para posicionarse como el rey de las 12 tribus de Israel. El gobierno monárquico era heredable, se traspasaba a la descendencia real. Por tal motivo, los pocos hijos que le quedaban a Saúl pretendían seguir gobernando. No sabiendo que ya Dios los había cortado, Is-Boset, hijo de Saúl, ayudado por el comandante de su padre, se toma el poder, divide a las tribus y gobierna durante 2 años, mientras que David es proclamado rey solo en Hebrón, donde gobernó por 7 años. Pero los planes de emancipación de los que estaban con la descendencia de Saúl fueron destruidos cuando murió Is-Boset. Pero miren lo que le aconteció a los que le dieron la noticia. Leamos en 2 de Samuel en el capítulo 4. Is-Boset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndole tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá, y trajeron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matar, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beorotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de las nuevas. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Una vez más vemos que David tenía un corazón justo, que no se ensañaba sobre sus enemigos, ni permitía que hicieran escarnio sobre ellos. Espere en el siguiente capítulo la narración de todos los hechos del rey David.